el título del estudio es ¿por qué creer lo que dice la Biblia? Entonces, no se preocupen, les voy a dar mucha información. Es un tema que tiene, digamos, mucha información, para decirlo en pocas palabras, y me salieron 3 partes. Entonces, les voy a decir las 3 partes del estudio. Hoy vamos a ver la parte número 1. Entonces, lo primero para abrir el tema es ¿por qué tenemos que estudiar este tema? ¿Por qué tenemos que estudiar este tema? Y para eso vamos al Mateo 22:37. Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El Señor nos dice que este es el mandamiento más importante. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, ¿por qué tenemos que estudiar digamos, la veracidad de la Biblia? Porque el Señor nos dice que tenemos que amarlo con toda nuestra mente. El corazón no puede regocijarse en algo que la mente rechaza, ¿sí? Y por eso tenemos que entender que la fe cristiana no es una fe ciega, es una fe inteligente, es una fe que está basada en hechos comprobables, en cosas que pasaron, no es ficción. Y yo, ahorita que hablábamos antes de comenzar el estudio, a veces nos asaltan las dudas, y tenemos esa duda de saber si esto que creemos es verdad. Y yo creo que a mí me ha pasado, o me pasó en un principio cuando me hice cristiana, ¿será que eso sí es verdad? O sea, cosas como, ¿será que Jesús sí caminó sobre el agua? ¿Será que Dios sí abrió el mar rojo? Bueno, son dudas razonables. Y el Señor nos creó como seres que tienen cuerpo, alma y espíritu. El Señor sabe que tenemos mente, y por eso el Señor nos dice: me amarás con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, o sea, con todo tu ser. Entonces podemos creer por fe, pero si tenemos una fe ciega que no tiene un soporte, en algún momento vamos a tener una duda, o en algún momento alguien nos va a hacer una pregunta, o va a llegar una filosofía extraña y nos vamos a decir: ay, ¿será que esto que creo sí es o no es? Entonces, el estudio tiene 3 partes. La parte 1, que es la que vamos a ver hoy, vamos a tratar de responder a la pregunta: ¿es la Biblia auténtica o no? ¿Cómo sabemos que la Biblia no es un libro de ficción que alguien se inventó y lo escribió? ¿Cómo sabemos que sí es un libro que es lo que dice? La parte 2 es la parte que vamos a ver, si Dios quiere, dentro de 8 días. Se trata de la persona de Jesús. Ahí vamos a analizar y vamos a ver qué nos demuestra si Jesús fue un personaje histórico o ficticio. ¿Qué nos dice la historia? ¿Jesús es quien dijo ser? ¿Jesús de verdad resucitó entre los muertos? Esos temas los vamos a ver el otro miércoles, si Dios quiere. Y la tercera parte se trata de hacer un estudio sobre la obra de Dios en la historia de la humanidad y en las vidas que ha transformado la palabra de Dios. Entonces, como es un tema largo, vamos a empezar. La segunda razón por la cual tenemos que estudiar esto, aparte porque el Señor nos manda que lo amemos con toda nuestra mente, la encontramos en Primera de Pedro 3:15. Primera de Pedro 3:15. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza cristiana que tienen, estén siempre preparados para dar una explicación. Amén. Amén. En la versión que yo tengo dice: estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Entonces vemos en las 2 versiones tenemos que saber, o sea, como cristianos tenemos que ser capaces de explicar por qué creemos en Jesús. Entonces, esto es muy importante, y generalmente cuando nos preguntan: bueno, ¿tú por qué eres cristiano? Bueno, porque creo en Jesús. ¿Y por qué crees Jesús? ¿Por qué crees en Jesús? Bueno, porque lo acepté como mi Señor y Salvador. ¿Y cómo sabes que Él es el Señor y el Salvador? Pues porque lo dice en la Biblia. ¿Sí? Es la respuesta lógica. ¿Y tú cómo sabes que la Biblia es verdad? A mí me lo han preguntado, y yo me lo pregunté cuando me lo preguntaron, y a raíz de eso me empezó esta duda razonable de por qué la Biblia es cierta. Entonces, la primera cosa que vamos a analizar para saber si la Biblia es auténtica y cómo sabemos que no es un libro de ficción
se llama la evidencia interna de la Biblia. O sea, lo que la misma Biblia y las características que la Biblia tiene nos demuestran que es un libro diferente a cualquier otro libro. Entonces, la Biblia es única, no tiene otro libro igual en el mundo. ¿En qué es única? Les voy a decir. Única en su continuidad. Cuando uno lee un libro, normalmente, digamos, un autor escribe un libro, se puede demorar, no sé, 2 años, 3 años, o más, no sé, 10 años, o puede escribir la biografía de una persona, pues, que resume todo lo que ha pasado desde que nació hasta que murió. Bueno, pues Moisés escribió el Génesis en el año 1400 antes de Cristo, que es el primer libro de la Biblia. Y Juan, el apóstol, escribió el Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, en el año 90 después de Cristo. Esto quiere decir que la Biblia fue escrita en un periodo de 1600 años, a lo largo de 60 generaciones. 60 generaciones pasaron para completar toda la Biblia. Ahora, la Biblia tiene otra característica muy particular, es que fue escrita, inspirada por el Espíritu Santo, eso lo vamos a ver más adelante, pero tiene más de 40 autores diferentes. Cada autor no es de la misma clase social, ni del mismo oficio. Por ejemplo, David era rey, Josué era militar, Lucas era médico, Mateo era recaudador de impuestos, Pedro era pescador, Pablo era un rabino judío, erudito. Más de 40 autores diferentes, con diferentes clases sociales, con diferentes condiciones, diferentes oficios. Aparte de todo, cada uno de estos autores escribió en lugares y circunstancias muy diferentes. Moisés, sus libros los escribió en medio del desierto. Daniel escribió en un palacio, mientras estaba en un palacio. Pablo, la mayoría de sus cartas las escribió en una prisión, mientras estuvo preso. Juan escribió el Apocalipsis y la mayoría de sus textos en la isla de Patmos mientras estaba en el exilio. David escribió los salmos en el campo de batalla en medio de la guerra. Salomón escribió en tiempo de paz, mientras tenía todos los lujos. Bueno, aparte de eso, cada estado de ánimo mientras escribían era diferente. Vemos que todos los autores, algunos escribían en estado de gozo, otros en revelación de profecía, otros en temor, como muchas veces estamos nosotros, en tristeza, desesperación, y todo es palabra de Dios, en todos los estados de ánimo. Otra cosa importante, la Biblia se escribió en 3 continentes distintos. Unos autores escribieron en Asia, otros autores en África, otros en Europa. En 3 idiomas, en hebreo, el Antiguo Testamento, todo está escrito en hebreo, el Nuevo Testamento en griego y arameo. Aparte de todo, trata centenares de asuntos controversiales. Un asunto controversial es el que, cuando se discute, genera diferentes opiniones encontradas. Lo que está pasando ahorita, Israel-Palestina, es un tema que uno toca y empiezan a saltar las alarmas y unos son pro-palestinos y los otros israelíes y pelean y es una cosa, eso es un tema controversial. Bueno, la Biblia trata cientos de centenares de temas controversiales. ¿Cómo es posible que un libro que se escribió en un periodo de 1600 años, a lo largo de 60 generaciones, por más de 40 autores de clases sociales diferentes, con diferentes oficios, en diferentes lugares, en diferentes estados de ánimo, en diferentes continentes, en diferentes idiomas, que trata centenares de temas controversiales, cuente una sola historia que se llama la redención del hombre efectuada por Dios por medio de Jesucristo? De principio, de Génesis 1 al último capítulo de Apocalipsis, uno la lee y no tiene controversia. ¿Cómo es posible? O sea, eso, primero, o sea, yo desde ahí ya creí ese primer punto. Algo para pensar. Otra cosa, ha sido única en su circulación. Es el libro leído por más personas en el mundo y publicado en más idiomas que ningún otro libro. Es el libro que ha sido más distribuido en la historia, se han producido más de 5.000 millones de copias de la Biblia. Y aparte de todo, ha sido traducida en 1.280 idiomas. Cuando yo estaba preparando este estudio y leí eso, yo dije, pero 1.280 idiomas, o sea, no existen como, no sé, 20, francés, inglés, portugués, bueno, ¿no?
Resulta que me puse a investigar y hay unas cosas especializadas que dicen cuántos idiomas, todo eso. En el mundo, como dato curioso que no es parte del estudio, pero dije, tengo que decirlo, hay 7.097 idiomas. Bueno, de esos 7.000 han sido traducidas a 1.280, lo cual me lleva a pensar lo siguiente: el Señor dice que no vendrá el fin hasta que la palabra no haya sido predicada hasta los confines de la tierra, o sea, todavía nos falta un tiempito, porque los 7.000 idiomas no hallamos sino 1.200, o sea que otra cosa para pensar. Ahora, otra cosa importante, la Biblia es única en su supervivencia. ¿A qué me refiero con esto? Cuando el Señor le dio a Moisés la ley, no existía el papel. Moisés escribió en tablas de piedra. Y luego cuando esas tablas de piedra las rompieron, el mismo Señor volvió y grabó en tablas de piedra los mandamientos. Luego no existía la imprenta, luego empezó a existir la técnica del papiro, donde ya se escribía pues los manuscritos. Entonces, digamos, de esa época en que se escribía en la piedra y existía la tradición oral, a la época que existieron los papiros, ese texto bíblico empezó a ser compilado. Entonces, los 5 primeros libros de la Biblia, que se llama el Pentateuco, esos libros son comunes a todas las religiones abrahámicas, a los musulmanes, los cristianos y los judíos, también es una cosa importante. Y resulta que antes de la existencia de la imprenta, los judíos tenían un grupo especial de escribas que se dedicaban a copiar los textos bíblicos. En el rollo de papiro, cuando el papiro se iba desgastando, había unos personajes especiales que se dedicaban a copiar en nuevos papiros. Entonces, así se iba, digamos, conservando el texto bíblico. A pesar de todo este tiempo y a pesar de haber sido copiados de mano en mano para preservarla, no se afectó el estilo ni el mensaje de la Biblia. Yo me ponía a pensar y me acordaba cuando yo estaba en el colegio que algún día no iba a clase porque estaba enfermo. Entonces yo le pedía a mi compañerita que me prestara sus notas y yo las anotaba, pero siempre me quedaba algo mal. Luego la que no había ido otro día me pedía a mí mi cuaderno y yo lo prestaba, y entonces así sucesivamente hasta que la tercera que no había ido anotaba todo lo que no era porque ya se iba perdiendo el mensaje. Ahora imagínense esto desde el año 1400 antes de Cristo. ¿Cómo sabemos que lo que nosotros tenemos sí es? Entonces, aquí empieza la clase de arqueología. Resulta que hay una cosa que hacen los arqueólogos que se llama el fechado de los manuscritos. Para determinar cualquier antigüedad de un texto, o sea, saber que un texto es verdaderamente antiguo, los arqueólogos utilizan este fechado. ¿Qué hacen ellos? Revisan los materiales del manuscrito que hallaron en un hallazgo arqueológico, digamos, aparece un manuscrito. Entonces dicen, bueno, apareció este papiro, apareció este manuscrito, vamos a revisar cuáles son los materiales, cuál es el tamaño, la forma de la letra, la producción literaria, la puntuación, las divisiones del texto, la ornamentación, el color del pergamino, la prueba de carbono, todo eso, y dicen, bueno, este pergamino que nosotros encontramos, arqueológicamente está comprobado que es del año, por ejemplo, de 300 después de Cristo o del año tal. Utilizando esta técnica es como se han encontrado las obras más antiguas de la humanidad. Obras que todo el mundo da por sentado que son obras antiguas. Entonces les doy un ejemplo. Todo esto que les voy a decir es para hacer una comparación con los manuscritos de la Biblia y que tengamos una dimensión. Todo el mundo sabe quién es Platón, creo yo. Las obras de Platón. Bueno, las obras de Platón que se escribieron en el año 300 antes de Cristo, los arqueólogos han encontrado 7 manuscritos. De esos 7 manuscritos, el manuscrito más cercano entre que se escribió las obras de Platón y el primer manuscrito que se encontró ha sido de 1200 años. Resulta que entre más copias manuscritas se encuentren de un texto y menor sea el tiempo que transcurrió entre la fecha que se escribió el texto y el primer manuscrito, se considera que la obra es más confiable. Entonces, eso en el caso de Platón. En el caso de las obras de Sófocles, que era un filósofo griego, las escribió en el año 400, se han encontrado 100 manuscritos y la copia más reciente fue 1400 años después. Las obras de Aristóteles, que es otro filósofo muy famoso, las escribió en el año 300 antes de Cristo. Han encontrado 5 manuscritos y el más cercano es después de 1100 años. Entonces aquí les va el dato. Del Nuevo Testamento, se escribió entre los años 60 y 90 después de Cristo.
¿Cómo cuántos manuscritos creen ustedes que se han encontrado? O sea, el más grande, digamos, el que encabeza la lista es la Ilíada y la Odisea, que son las obras de Homero. Se han encontrado 600 manuscritos. ¿Cómo cuántos manuscritos de la Biblia? Se han encontrado 5.686 manuscritos, y el lapso del manuscrito primero que se ha encontrado solamente es de 110 años. Solo de 110 años. Y este manuscrito, para las que les interese saber un poquito más, es un papiro que se encuentra en la Biblioteca Bodmeriana de Suiza y contiene el Evangelio de Juan. Bueno, esto es el caso del Nuevo Testamento. En el caso del Antiguo Testamento, ahí es donde, digamos, participaban los masoretas, que es los que les comento que eran los escritores judíos que tenían la tarea de copiar el texto bíblico, desde el Pentateuco hasta los Proverbios. Eso es el Antiguo Testamento. Ellos hacían esta copia con una reverencia, mejor dicho, inimaginable. Era el oficio de su vida. Ellos, desde que eran niños y nacían como masoretas, estaban preparados para hacer la copia de los textos bíblicos y los manuscritos. Tenían que estar en ayuno, tenían que estar perfectamente limpios en su conciencia y físicamente, tenían un montón digamos, de rituales, por decirlo así, porque estaban frente al texto sagrado, frente a la palabra de Dios. Pero aparte de eso, tenían unas técnicas de comprobación para no equivocarse, lo que yo les digo, que uno copiando se equivocaba. Por ejemplo, ellos contaban el número de veces que aparecía cada letra en los libros, cada letra. Entonces, ¿cuántas veces aparecía, en nuestro caso, en nuestro alfabeto, la letra A en el libro de Isaías? ¿Cuántas veces la letra B en el libro de Isaías? Y después de que lo copiaban, había otro que contaba otra vez y verificaba. Y si había un error, destruían todo el rollo. No existía el liquid paper ni nada. Destruían todo el rollo y volvían a empezar hasta que quedaba perfecto. Resulta que el manuscrito más antiguo del Antiguo Testamento que se tenía era del año 900 después de Cristo, pero resulta que en 1947 se descubrieron los famosos rollos del Mar Muerto, que creo que más o menos todo el mundo ha oído de los rollos del Mar Muerto. ¿Qué es lo importante de los rollos del Mar Muerto? Resulta que eso ese texto de los rollos del Mar Muerto que aparecieron en las cuevas esas de Qumran pertenecen al año, o fueron fechados en el año 125, o sea, 1000 años más antiguo del último que se tenían. Y resulta que dentro de esos rollos se encontró completico el libro 53 de Isaías. Isaías capítulo 53 se encontró completico dentro de esos rollos. 125 antes de Cristo. Y dentro de esos rollos, sí, antes de Cristo, porque es el Antiguo Testamento, dentro de esos rollos se encontró el texto completico de Isaías 53. Y resulta que cuando hicieron la comprobación de las palabras, descubrieron que Isaías 53 tiene 166 palabras, y de esas 166 palabras, entre el manuscrito más antiguo que se tenía y los que se descubrieron, que tenían 1000 años de diferencia, solamente había 16 letras mal. O sea, si eso no demuestra la exactitud de la copia. Bueno, ahora vamos al segundo punto. Eso era del tema de los manuscritos. Hay también mucha evidencia arqueológica que demuestra la veracidad de la Biblia. Contrario a lo que muchas personas piensan, la Biblia no es una recolección de mitos inventados acerca de personas que nunca existieron. La evidencia arqueológica ha desmentido repetidamente la idea de que todas las personas, lugares y sucesos en la Biblia fueron inventados. Y hay muchos descubrimientos arqueológicos que han demostrado que eso es verdad. Yo les voy a decir algunos de los poquitos porque hay un montón. Si se cansan o quieren hacerme una pregunta, me dicen porque esto es denso. Bueno, primera, de los muchos, ¿no? Descubrimiento arqueológico de la inscripción de la roca del Tel Dan, que se encontró en 1993. Esta roca se encontró en la parte norte de Israel. Y esta roca tenía una inscripción que hacía referencias directas a Israel y a la casa de David. Resulta que antes de este descubrimiento, los críticos arqueológicos decían que el rey David no existía, que era un mito. Cuando apareció este hallazgo arqueológico, tuvieron que admitir que el rey David era un personaje histórico. Caso igual pasaba con Poncio Pilatos.
No había evidencia de que hubiera un gobernador que se llamara Poncio Pilatos y todo el mundo decía que Poncio Pilatos no existía. Menospreciaban la existencia de Poncio Pilatos los críticos y pensaban que era una figura mítica. Pero resulta que en 1961 se descubrió un bloque de piedra caliza en Cesarea con una inscripción que contenía el nombre de Poncio Pilatos y decía claramente que era el prefecto de Judea. O sea, confirmaba todo el registro bíblico tal cual. Otra cosa, por ejemplo, que los críticos ponían siempre en duda es la historia que leemos en Josué 6:20, cuando nos cuenta que es la caída, la toma de Jericó, que el pueblo de Israel, marchó alrededor de los muros de Jericó 7 veces, y cuando marcharon 7 veces gritaron, hicieron lo que les dijo el Señor, y los muros cayeron hacia afuera. Resulta que los ingenieros, los arqueólogos, todos decían, los muros no caen hacia afuera, los muros caen hacia adentro. En cualquier invasión, los muros no caen hacia afuera. Bueno, resulta que hubo unas excavaciones en Jericó en 1930, y el arqueólogo que hizo esa investigación, que es un arqueólogo muy famoso que se llama Garstan, puso dentro de sus notas una anotación que dice: no hay duda de que los muros cayeron hacia afuera, de modo que los atacantes pudieron encaramarse en ellos para pasar por encima y tomar la ciudad. O sea, otro descubrimiento arqueológico que demuestra que lo que dice la Biblia es la verdad. Otra cosa muy importante que también demostró la arqueología. En Génesis 11:1 dice: en ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Esto es algo que decían, o sea, la gente decía que era imposible. ¿Cómo iba a ser? Imagínense, ahora tenemos 7,000 y dice la Biblia que había uno. Bueno, resulta que las máximas autoridades de la filología, que se llaman Alfredo Trombetti y Max Müller, confirmaron en un estudio que se puede trazar y probar el origen de todos los idiomas del mundo en uno solo. Personas súper eruditas, pues, que se han pasado toda la vida estudiando eso. Y el último que les tengo, porque es que hay un montón, pero yo pues dije, voy a darles unos poquitos porque yo creo que no se necesita más, pero son muy interesantes. Resulta que uno de los arqueólogos más grandes del mundo se llamó Sir William Ramsay. Probablemente lo escuchen en algunos estudios bíblicos. Resulta que él estaba convencido que el libro de Hechos era un fraude total y que tenía muchos detalles que no podían ser verificados. Bueno, él hizo un viaje a Asia Menor a finales de 1800 y comprobó con todas la metodología de la arqueología que tienen los arqueólogos para comprobar si los hechos son reales o no, cosa por cosa lo que decía en el libro de los Hechos. Y dice en sus conclusiones, la conclusión del estudio que él hizo, que es muy largo y que pues lo pueden consultar después en cualquier parte de la internet, dice: se puede confiar en que las palabras de Lucas son más fiables que las de cualquier otro historiador. Permanecen firmes ante el escrutinio y el examen más riguroso y exhaustivo que uno se pueda imaginar. Bueno, fuera de todo, de que tenemos todas estas, digamos, evidencias arqueológicas, también tenemos una confirmación histórica de la Biblia. ¿A qué se refiere la confirmación histórica? Tenemos dos ángulos. Uno son los materiales históricos, que se refieren a materiales distintos a la misma Biblia, ¿sí?, que confirman lo que dice la Biblia, y lo otro es las profecías cumplidas de la Biblia en la historia. Entonces, otros materiales históricos que confirman o desmienten el testimonio interno de un documento también se analizan cuando uno va a analizar, digamos, la viabilidad de un documento. Se buscan otras fuentes distintas a las que están siendo analizadas para comprobar su precisión, su confiabilidad y su autenticidad. Entre más veces se citado un texto por fuentes externas, más confiable se considera. Pónganse ustedes a pensar que yo en 300 años diga, oiga, ¿será que los israelitas y los palestinos sí estaban en guerra? Porque me encontré un texto que decía que los palestinos y las israelitas estaban en guerra. Pues resulta que yo voy a encontrar periódicos, revistas, artículos de internet, blogs, correos, que hablan del mismo tema y que dicen que eso sí pasó,
¿sí? No solamente confío en el texto que yo encontré que hablaba de eso, por ejemplo, una carta que se encontró que yo le escribí a Yamila diciendo, ay, terrible esto de los palestinos y los israelitas, vamos a orar, sino toda la evidencia que hay alrededor que confirman las noticias, la gente habla de lo que está pasando, de lo que ve. Pues resulta que del Nuevo Testamento se han encontrado más de 36,000 citas textuales en otros libros que no son la Biblia, que serían suficientes para reconstruir casi al 100% el Nuevo Testamento, por las solas citas que han hecho, que hicieron otros de lo que decía el Nuevo Testamento. Bueno, y tal vez la evidencia más, o una de las evidencias más contundentes de que la Biblia es la verdadera palabra de Dios es la profecía cumplida en la historia. Cuando nos ponemos a pensar en lo difícil que es predecir lo que va a pasar mañana, o lo que implica uno predecir que va a pasar algo varios siglos después, o mañana, o pasado mañana, o el año siguiente, y resulta que no pasa, pues es digamos que es la categoría más fácil para desmentir que algo es falso, ¿cierto? O para desmentir que algo es verdadero. Si yo hago una aseveración y digo, no, pues es que, ¿qué es lo que pasa con todos estos movimientos falsos que dicen, no, es que el mundo se va a acabar en el diciembre 21 del 2020? Pues no se acabó, ya, jalas, como dicen aquí los árabes, se acabó, eso ya, esa teoría era mentira. Sin embargo, a pesar de que un gran porcentaje de la Biblia es profecía, no se ha podido comprobar que ninguna de sus afirmaciones sea falsa y al contrario, muchas de las profecías se han cumplido. Entonces, ¿quién me quiere ayudar con Isaías 46, 8, 10? Sí. Acuérdense de esto y estén confiados. Pónganlo en su corazón, transgresores. Acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como que claro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Amén. Amén. El Señor nos dice que Él anuncia el fin desde el principio. Desde los tiempos antiguos Él anuncia lo que está por venir. Su propósito se cumplirá. Su palabra es verdad. Ayer, hoy y por los siglos. Y Él nos dice acá, yo les digo lo que va a pasar. Desde el principio, lo que no ha pasado. Bueno, tenemos varias profecías de la Biblia que se han cumplido. Por ejemplo, les voy a dar varios ejemplos. En Isaías 42, 28, Dios dijo que Ciro ordenaría la reconstrucción del templo de Jerusalén. Y cuando Dios dijo esto en Isaías, por medio del profeta Isaías, Ciro no había nacido. Y 2 siglos más tarde, Ciro decretó un decreto por medio del cual los judíos podían volver a Jerusalén para reconstruir ese templo. Eso está en Esdras 1, 1, 4. Todo eso se los voy a mandar para que lo puedan comparar. No las vamos a leer todas porque son muchas y se nos va el tiempo. Por ejemplo, en Jeremías 25, 11, que él escribió en el año 66 a.C., Jeremías anunció la destrucción de Jerusalén a manos de los babilonios y la cautividad de los judíos y del rey Sedequías. Así, textualmente, él lo profetizó. Y cuando nosotros leemos la Segunda de Reyes 25, 22, 11 y Segunda de Crónicas 36, 11, 11, que se escribió en el 586, 60 años después, se cumple exactamente lo que el profeta dijo en esa profecía. Daniel, en la visión que tiene del monumento aquel que tiene el torso, el cuerpo, todo eso que también se los voy a pasar, que está en Daniel 2 del 31 al 40, él profetiza toda la sucesión de los imperios mundiales que vienen después de Babilonia. Y se cumplió, todas sus profecías se cumplieron unas a unas, con imperios completos, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano. Increíble. Todo lo que él profetizó no fue una persona, fue imperios completos y en el orden completo y lo que les iba a pasar y todo pasó. El retorno de los judíos después de 70 años de
cautividad en Babilonia. Lo profetizó Jeremías en el año 606 y se cumple en el 516 y lo cuenta Esdras en el capítulo 6. Jeremías profetizó en el año 606 antes de Cristo la matanza de los inocentes en Belén, cuando, ¿cómo se llama? Herodes mandó matar todos los niños tratando de matar a Jesús cuando era bebé. Bueno, se cumplió, esta tiene bastante tiempo de cumplimiento, en el año 2 después de Cristo, y la encontramos en Mateo 2, tal cual se cumplió esa profecía. El derramamiento del Espíritu Santo lo profetizó el profeta Joel en el año 800 a.C., en Joel 2:28, y se cumple en Pentecostés, en Hechos 2 lo encontramos. Cosas tan puntuales como que Jesús fue traicionado por Judas Iscariote. Está profetizado en el Salmo 41, que fue escrito en el año 980 a.C., y se cumplió pues en el año 30 cuando Judas traicionó al Señor Jesús. Fuera de todo, todas las profecías mesiánicas que se llaman en el Antiguo Testamento, todas las profecías acerca de Jesús, todas se cumplieron una a una. Esa la vamos a ver un poquito más a detalle en el estudio de la persona de Jesús, pero para hacerles un recuento rápido, el nacimiento virginal de Jesús en María, que era virgen, se profetizó en Isaías 7 en el año 742 a.C., que el Mesías iba a nacer en Belén, lo dijo Miqueas en el año 710 a.C., que iba a entrar en la entrada triunfal a Jerusalén, lo dijo Zacarías en el año 487 a.C. El año exacto de su crucifixión lo predijo y lo profetizó Daniel en el año 535 a.C., eso se llama la profecía de las 70 semanas, y pues hay una explicación muy larga, pero para no enredarlas, ahí estaba, el profeta Daniel dijo exactamente el año en que iba a ser crucificado el Salvador. Entonces, todas estas cosas nos llevan desde la razón, desde el punto de vista de nuestra mente, como nos manda el Señor, a creer que históricamente la Biblia es veraz, es digna de confianza, y que por lo tanto tiene sentido creer en su mensaje. O sea, si todas las pruebas nos muestran que es un libro, que es lo que dice ser, que es un libro como no fue cualquier otro, que tiene unas características especiales, que todo lo que dice ahí sí pasó porque podemos comprobarlo con la arqueología, con la historia, con las profecías, entonces, pues tenemos una razón para creer, no solamente ciegamente, sino con inteligencia, que la Biblia es la palabra de Dios. Y si creemos que lo que dice ahí es cierto, entonces no tenemos que dudar lo que la misma Biblia dice. Entonces hay 3 citas que habla la misma Biblia sobre la Escritura que vamos a leer para cerrar el estudio. La primera es 2 de Timoteo 3:16. Dale, Elena. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Amén. Amén. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y cuando hablamos de la Escritura nos referimos al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Por eso es posible que tenga sentido desde el año que se empezó hasta el año que se terminó y todo lo demás que hemos visto. La segunda cita está en 2 de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Ahí vemos claramente que todos escribieron desde sus diferentes posiciones, idiomas, todo, pero siempre es el Espíritu Santo el que lo guió. Y la última para cerrar nuestro estudio está en Juan 5:39. Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Amén. Esas son palabras de Jesús. Examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras lo que hacen y para lo que sirven es para dar testimonio de Jesús. O sea que si cerramos con esta cita bíblica, quiere decir que todas las
pruebas arqueológicas, todas las profecías cumplidas, todos los rastreos filológicos de todos los sabios eruditos del mundo, ¿qué es lo único que demuestran? El testimonio de Jesús. O sea, es que Jesús es el punto de todo, Jesús. Y me pongo a pensar todos los esfuerzos que ha hecho la humanidad para desmentir y todos los estudios y todo, y cuando yo lo veía, yo decía, o sea, imagínense todos los tiempos, vidas de personas que se han dedicado exclusivamente a esto y que encuentran testimonio de Jesús. Y van al Antiguo Testamento que encuentran testimonio de Jesús. Y que Poncio Pilato no existía. Ah, no, que sí existía. Testimonio de Jesús. Y que el rey Herodes mandó matar a todos los niños. Testimonio de Jesús. Todo nos apunta a Jesús. Todo nos apunta a Cristo. Todo nos muestra que Jesucristo es real. Entonces, ese es el estudio de hoy. Yo sé que el Espíritu Santo a cada una nos va a hablar y nos va a mostrar para qué es importante esto, porque es un estudio que es como muy, pues como de la razón, pero sé que también hay una parte espiritual muy importante. Y el segundo estudio, que es la segunda parte, habla de la persona de Jesús y vamos a mirar más a detalle las profecías mesiánicas y vamos a mirar cuál es la evidencia histórica de la resurrección, porque en la resurrección también hay una evidencia histórica y arqueológica, y vamos a analizar por qué podemos realmente creer que Jesús sí existió, que fue un personaje histórico y que fue quien dijo ser. O sea, yo sé que ya lo creemos, pero la idea es que no tengamos dudas desde nuestra mente, que a veces nos puede jugar malas pasadas. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es la verdad, Señor, tu palabra es la que nos da vida, Señor, tu palabra es la que nos sostiene. Sella, Señor, tu enseñanza en nuestro corazón con tu Espíritu Santo, Señor, y que dé el fruto que tú quieres que dé, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, gracias porque tú siempre nos guías y nos acompañas, Señor, desde todos los ángulos de nuestro ser, porque tú eres nuestro creador y sabes, Señor, todas las cosas que necesitamos para no dudar y no flaquear, Señor, que si no necesitamos este conocimiento hoy, Señor, lo podremos necesitar en algún momento en el futuro, Señor, y que esté allí, Señor, a la mano por medio de la inspiración de tu Espíritu Santo. Gracias, te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén.